Bueno, capítulo 16. Hoy vamos a ver un tema que, como dije sobre el final del capítulo anterior, quizás no es central dentro de la síntesis, de hecho no es estrictamente sobre síntesis, sin embargo trabaja sobre conceptos que tienen que ver con la síntesis AM y creo que es interesante comprender, digamos, el origen de este tipo de síntesis, de esta técnica de construcción de sonidos, pero además el origen de la mayoría de estos procesos tiene su origen en las telecomunicaciones y al fin y al cabo todo esto que estamos haciendo siempre son procesos electrónicos, como estamos viendo en estos módulos que de repente realizan tareas que quizás no son tan del mundo de la síntesis, como por ejemplo la rectificación de ondas, la inversión de fase, etcétera, etcétera, pero que la suma de todas estas pequeñas operaciones construyen los módulos más complejos. Entonces en el capítulo de hoy vamos a ver un poco de cómo funciona la radio AM, cómo funciona la modulación de amplitud para enviar señales y cómo se produce la demodulación de una señal en amplitud modulada. Bueno, uno de los personajes más reconocidos, digamos, de toda esta historia de las telecomunicaciones y la retransmisión y demás es Guglielmo Marconi, italiano, quien fue quien desarrolló toda esta tecnología a principios del siglo XX y que si bien la radio se la adjudican a él, bueno, obviamente es un invento que tiene muchos inventores trabajando a la vez. Más allá de esto, lo interesante es lo que de alguna manera él o estas personas pensaron en la transmisión de señales, concepto para el cual puede utilizarse tanto para transmisiones de radio como para transmisiones por cable, ¿no? O sea, porque el concepto es básicamente el mismo. Supongamos que yo tengo que transmitir una señal por un cable a una distancia determinada, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar dos mixers que van a representar mi entrada y salida de señal, ¿no? Y va a ser la distancia. Pongamos que esta distancia son, 10 kilómetros. Obviamente si yo lo que tengo que enviar, es una señal de un telégrafo, de radio, de lo que sea, lo puedo introducir en cualquiera de estos canales y lo que voy a obtener a la salida es esa misma señal. Quiero enviar una señal cuadrada, la pongo en esta mezcladora, la envío en un solo cable y obtenemos la salida. El problema es que si yo quiero enviar por este mismo solo cable dos señales, por ejemplo, quiero enviar una triangular, por supuesto que el resultado va a ser la suma de ambas y va a estar interfiriendo la información de una con otra, ¿no? O sea, no puedo volver a obtener por separado una de las dos. Tengo las dos a la salida, ¿no? El cable se mezclan ambas, en esta mezcladora en realidad se mezclan ambas y llegan al final de esta forma. Si nosotros analizamos cómo es el comportamiento de esta señal con el analizador de espectro, lo que vamos a ver, por supuesto, es que tenemos todo un espectro de frecuencias que se da por medio de estas dos señales. Como vimos, si nos concentramos por ejemplo en la cuadrada, nosotros tenemos una señal, una fundamental y múltiplos enteros de esa fundamental que se van repitiendo a lo largo del espectro. En este caso, este analizador de espectro analiza de 20 más o menos a 20.000 Hz y para este experimento vamos a suponer que este es mi ancho de bandas disponible. O sea, todo lo que yo puedo transmitir está dentro del rango del audio. No puedo ir ni por encima ni por debajo. Entonces, como decía, tengo dos señales que quiero enviar y cada una las quiero poder recibir luego acá y poder diferenciarlas. ¿Cómo juega la amplitud modulada en estos casos? Si recordamos del capítulo anterior, cuando yo realizaba por medio de la modulación de amplitud el proceso de modular una portadora con una moduladora, de manera directa producía esto, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer era, como siempre, utilizar una señal que sea unipolar para así obtener la señal portadora y sus dos bandas laterales, ¿okay? Que eran producto de la suma y la resta de portadora y moduladora. Esto, por supuesto, con ondas simples me da la señal fundamental, la portadora y solamente la suma y la resta de esas senoidales. Pero en ondas complejas, esta portadora tiene que sumar y restarse con todas su componente armónico, ¿no? Por ejemplo, si ponemos en vez de, acá tenemos una senoidal de, vamos a poner 1000. Tenemos solamente esa única frecuencia. Pero si ponemos una señal cuadrada, por ejemplo, vamos a tener 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. Y todo ese componente armónico de la señal original, que es esta, se va a sumar y restar con mi portadora. Que si mi portadora es, vamos a poner un número redondo, 5000, vamos a tener 5000 más 1000, 6000, 5000 menos 1000, 4000. Luego el segundo armónico, 5000 más 2000, 7000, 5000 menos 2000, 3000. Vamos a poner este visor de manera lineal para que se pueda ver mejor el desplazamiento de frecuencias. ¿Está bien? Tenemos la portadora y luego tenemos todos los armónicos sumados y restados a mi señal que está siendo modulada. ¿Está bien? Y esto pasa con cualquier señal compleja
vamos a tener, si, como decía, mi portadora está en un valor determinado y por encima va a ser toda la suma y por debajo va a ser toda la resta. También tenemos como espejado todo el componente armónico de un lado y del otro. Si lo ponemos más arriba lo podemos ver mejor, ¿no? Acá más en el centro se puede ver que la señal original está el primer armónico, segundo, tercero, todo acá, y lo mismo para el otro lado lo tenemos dos veces. Recuerden que si lo veíamos en el gráfico, en el osciloscopio, podemos ver acá, por ejemplo, la triangular, lo podemos ver que efectivamente la tenemos dos veces en la amplitud, haciendo de envolvente, arriba y abajo invertida de fase, lo cual es lógico con esto que estamos viendo también. Ahora, volviendo al problema anterior, ¿no? Que tenemos 20 kHz de ancho de banda para poder transmitir. Supongamos que yo quiero transmitir eso, una señal triangular y una cuadrada, que ambas tienen infinita cantidad de armónicos a partir de su fundamental. Yo puedo decir, bueno, lo que voy a hacer es dividir ese componente armónico en dos, ¿no? O sea, yo no voy a de alguna manera sacrificar parte de la información de este LFO en pos de que pueda compartir ancho de banda con otra señal. Por ejemplo, vamos a duplicar esto, vamos a volver al ejemplo anterior donde tenemos dos señales. Mi señal que voy a transmitir ahora va a ser el LFO, ¿ok? Tenemos la cuadrada que tiene todo este componente armónico y, no sé, pongamos la diente de sierra que tiene todo esto. Como ven, ¿no? Las dos me ocupan todo el ancho de banda. Bueno, voy a valerme de un filtro primero. Si yo paso mi señal por un filtro, podemos recortar mi ancho de banda, o sea, esto que me ocupaba todo el ancho de banda. Bueno, quizás con quedarme con, no sé, ahí 10 kHz, 9 kHz aproximadamente el ancho de banda. Igual yo puedo seguir percibiendo la frecuencia, ¿no? O sea, vamos a escuchar cómo suena esto. ¿No? Comparada con la original. Obviamente suena distinto porque está filtrado, pero se sigue percibiendo la misma señal, digamos. Seguimos percibiendo la frecuencia, una amplitud, una forma de onda ligeramente distinta, pero sigue estando ahí, ¿no? Entonces saqué un poquito de información para tener menor uso de ancho de banda. Y lo mismo podría hacer con la señal de abajo, ¿no? Voy a agarrar en este caso la cuadrada y también cambio ese ancho de banda, lo dejo en 9. Ahora igual el problema sigue estando, porque aunque reduje el ancho de banda de ambos, igual los dos siguen interfiriéndose. Si yo mezclo estos dos señales, obviamente lo que obtengo va a ser una suma de ambas y están interfiriéndose una con la otra. Yo no puedo escuchar una por separado, tengo la mezcla de ambas. Pero lo que sí puedo hacer es modularlas en amplitud. ¿Para qué? Para que yo al modularlas en amplitud pueda correr ese ancho de banda más hacia la derecha. O sea, por ejemplo, si yo modulo con amplitud mi señal a una onda portadora, tenemos el resultado acá. Y fíjense que yo al cambiar la frecuencia de la portadora puedo correr toda esa banda. Tengo por encima y por debajo toda mi señal. Fíjense que incluso en este ejemplo todavía sigo ocupando prácticamente todo el ancho de banda, aunque en menor proporción. Voy a reducir más el ancho de banda para que podamos ver cómo puedo yo, más o menos por acá. Fíjense que ahí seguimos teniendo la señal, obviamente muy filtrada, pero sigue estando ahí. ¿Está bien? Y puedo hacer lo mismo con la otra señal, con otra portadora y otro VCA, modular la amplitud. De vuelta corregimos el ancho de banda. Y fíjense, ahora tenemos las dos señales, ¿no? Acá tenemos una, la tenemos por encima y por debajo la señal moduladora. Y acá tenemos la otra y por encima y por debajo la señal moduladora de la segunda. Yo por supuesto que esto puedo mezclarlo, sí, todavía en ambas, en un mismo cable. Porque como dijimos, todo esto lo vamos a enviar por un solo cable que viaja a algún lugar. Y seguimos teniendo como resultado la mezcla de ambas. Ahora, una vez que tengo esto, ¿cómo hago yo para obtener de vuelta mi señal o elegir yo cuál de estas dos señales quiero obtener nuevamente sin la presencia de la otra? Bueno, para eso nos vamos a valer de utilizar nuevamente un filtro, ¿no? Pero esta vez vamos a utilizar un filtro pasabanda, de tal forma que yo pueda tomar esta señal que está mezclada y quedarme con solamente una banda de frecuencias. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a ver qué se ve acá como resultado. Y acá podemos ver en azul que yo puedo ir como escuchando con este filtro una u otra banda. Ahora tengo el filtro
como súper preciso. Lo puedo abrir un poquito más para que podamos tener mejor respuesta de las bandas laterales. Y ahora solo estamos teniendo una porción, solo estamos escuchando una porción de esa banda, ¿ok? Lo que obtenemos acá ahora es simplemente la otra señal, una de las dos señales moduladas. Aquí está la otra. Y lo que voy a hacer ahora para demodularla es utilizar un rectificador de onda. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos esta señal, ¿no? Como dijimos, tenemos la moduladora montada tanto arriba como abajo de la señal. Entonces voy a elegir una de las dos, la de arriba o la de abajo, porque ambas están invertidas en fase una respecto a la otra, y voy a eliminar todo el componente restante. Y ahora tenemos la alta frecuencia con una envolvente que va por encima, y a esa envolvente vamos a filtrarla nuevamente para eliminarle la alta frecuencia que es mi portadora originalmente. Y podemos ver ahí que obviamente con mucha pérdida de amplitud, pero volvemos a recuperar si escuchamos mi LFO. Fíjense, está súper distorsionado obviamente, con bastante presencia, digamos, hay un poquito de la portadora, pero por lo menos si yo quiero tocar una melodía con este LFO, otra persona del otro lado lo va a poder escuchar. Y esto de acá, que es mi sintonizador, yo lo puedo cambiar para escuchar la otra señal. Voy a filtrarlo un poquito más para sacar la portadora. Y fíjense, ambas señales están viajando por un solo cable. Y yo estoy volviendo a quedarme solamente con una, gracias al proceso de la demodulación. Voy a ponerlo así para que se entienda que por este cable están viajando ambas señales, las dos moduladas en AM, y yo estoy seleccionando con mi sintonizador, que es un filtro en definitiva, cuál de las dos escuchar. Bueno, de esto se trata la radio AM, ¿está bien? Si yo en vez de LFOs utilizo estos módulos que me permiten cargar audios. Estos tres módulos de acá me permiten reproducir archivos de audio que van a representar mis estaciones de radio AM que voy a querer transmitir. Si las escuchamos así como están, ¿está bien? Son tres estaciones que van a representar eso. Tres estaciones que están en tres lugares diferentes. Porque la radio justamente tiene esta posibilidad de que la transmisión puede ser justamente no por un cable, sino por medio de ondas electromagnéticas. Es decir, supongamos que este ejemplo que estaba haciendo antes yo, que transmitía por medio de este cable, ¿no? A lo largo de una distancia determinada, yo quisiera hacerlo de manera inalámbrica, o sea, sin utilizar cables. Bueno, en principio una forma que todos podemos entender, al menos si siguieron más o menos los videos de este canal, una forma de transmitir inalámbricamente sería por medio del sonido. Por ejemplo, yo pongo un parlante de un lado y un micrófono del otro, ¿no? Y transmito por variaciones de presión sonora a una distancia determinada. Esto lo puedo hacer a 5 o 10 metros. Cuanto más lejos está la fuente de emisora del receptor, tengo que aumentar el volumen porque obviamente va perdiendo potencia. Pero por supuesto también que si esto lo quiero hacer a 1 kilómetro de distancia o 10 kilómetros de distancia, se volvería imposible. O sea, la cantidad de volumen que tendría que generar sería demasiada, prácticamente imposible de generar para poder llegar a 10 kilómetros y poder recibirlo. Además de que el sonido, por supuesto, está sujeto a mucho ruido, interferencias, ¿no? Ruido de sonidos no deseados que van a interferir en la señal y que van a molestar. Hay otra forma de hacerlo, que es por medio de convertir, por medio también de un transductor, en vez de variaciones de presión sonora, en variaciones de un campo electromagnético. Eso es lo que hace básicamente una antena. Una antena convierte una señal, en este caso, de audio o modulada, digamos, ¿no? Con una portadora de alta frecuencia, pero la convierte en ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen algunas características parecidas a las ondas de variación de presión sonora de sonido, pero no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Ese campo electromagnético que se genera por medio de la antena, no nos vamos a meter en eso ahora, pero hay que pensarlo como si fuera una especie de parlante que transmite esa señal. Vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos un diagrama en bloque que es similar a lo que estamos haciendo. Un oscilador, que es mi onda portadora, que se amplifica, ponele, para
nosotros no la amplificamos, pero bueno, la tenemos. Si lo introducimos a un VCA, y ese VCA está siendo modulado a su vez por un sonido que yo quiero transmitir. Y eso luego viaja a una antena y se convierte en una onda electromagnética que viaja por el aire, en realidad viaja por el espacio, ¿no? Porque a diferencia del sonido se puede transmitir también por el vacío. Y como podemos ver acá en este gráfico, el espectro electromagnético también incluye nuestra luz visible. O sea, lo que nosotros vemos, los colores, la luz, es este pequeño pedacito, ¿está bien?, dentro de un espectro muy amplio. Y en ese espectro está, por ejemplo, las señales de radio, más o menos acá, AM520 a 1610 kHz, la FM, que ya vamos a ver más adelante, pero se transmite una señal mucho más alta. Y además, algo interesante que sucede con las ondas electromagnéticas, en determinada frecuencia podemos utilizar a la atmósfera como si fuera una especie de pared que nos permita hacer rebotar esa onda. Así como el sonido que puede rebotar en una pared y volver, bueno, las ondas electromagnéticas también pueden rebotar contra la atmósfera en determinado rango de frecuencia. No todas, obviamente. Por ejemplo, la AM puede llegar a rebotar una vez, luego ya se va perdiendo. La FM es una frecuencia mucho más alta y ya no rebota, por eso es que tiene menos llegada. Digamos, las FMs en general tienen menos alcance. Las radios, mientras que la radio AM, no sé, los que vivimos acá en Argentina sabemos que la extensión es muy grande y podemos escuchar radio AM desde muy lejos, y básicamente es por este efecto, que la señal rebota en la atmósfera y llega a un lugar. Incluso hay señales de radio todavía mejores para este efecto, que son las señales de onda corta, que podemos nosotros incluso transmitir por medio de este efecto de rebote y escuchar señales de todo el mundo. De hecho, las radios antiguas, si se fija una radio valvular, si vemos un dial, por ejemplo, de una radio antigua, nos vamos a encontrar con que en la radio AM tenemos la sintonización acá arriba, ¿no?, que está en el orden de los kilociclos, pero en onda corta podíamos escuchar, teniendo la antena conectada, digamos, para onda corta. O sea, en electromagnetismo pasa algo parecido que con el sonido, ponele, que necesitamos una antena mayor, más grande, digamos, dependiendo del tamaño, dependiendo de la señal, ¿no? O sea, del ancho, del largo de la onda, digamos. Entonces necesitábamos otra antena para poder utilizar la onda corta, pero fíjense que si utilizábamos la onda corta podíamos escuchar radios de Hong Kong, París, Berlín, Londres, París, Londres, Tokio, ¿no? Hemisferio Este, México, La Habana, Filadelfia, Nueva York, etc. Era básicamente como tener internet a principios del siglo XX, ¿no? O sea, poder estar en otro país del mundo, o sea, estar en un país al otro lado del mundo y estar escuchando noticias de tu país, no son necesariamente solamente noticias, sino puedes estar comunicándote con alguien. Era una cosa increíble. Pero bueno, volviendo, entonces lo que vamos a hacer acá es lo mismo que estábamos haciendo, solamente que en vez de enviarlo por un cable, lo vamos a, por medio de una antena, convertirlo en ondas electromagnéticas para transmitirlos a otro lado. Esto lo vamos a ir representando acá con un cable, porque obviamente no tenemos una antena para mostrarlo, pero esta va a ser nuestra estación de recibido y esta nuestras distintas emisoras que van a estar en distintos puntos, todas transmitiendo por aire hasta llegar a un receptor en, ponerle, una casa. Entonces, tenemos por un lado la señal de música, que tenemos mi estación, y lo primero, como dijimos, esto es una señal que es bipolar, como podemos ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir esto a una señal unipolar, básicamente dándole un valor de continua, ¿no? Porque recordemos que si no, mi VCA solamente va a tomar el ciclo positivo, generándome distorsión y produciendo armónicos que no queremos, lo que en AM, en transmisión, se llama sobremodulación, aumentando el ancho de banda y, bueno, trayendo problemas, ¿no? Entonces, primero vamos a introducir esto y vamos a correrlo lo más que podamos del eje, tratando de que quede lo más centrado posible, que no genere distorsión, digamos, que no se recorte la onda ni por encima ni por debajo, ¿no? Y esto es lo mismo con cada una de mis estaciones. Y luego vamos a repetir VCF y para filtrar mi ancho de banda, mi onda portadora con un VCO y el VCA que va a ser de modulador, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos las tres señales moduladas en amplitud. Me quedaron un poquito bajas, le podría dar un poco más de rosca a la amplitud para que tengamos mejor respuesta quizás. Pero bueno, creo que va a funcionar así para el ejemplo, creo que va a estar bien. Entonces, todas las señales de radio se transmiten y todas se mezclan en el aire. Esta mezcladora va a representar como mi atmósfera, ¿no? Donde todas las señales están todas juntas pasando, ¿no? Si esto lo vemos es todo esto, ¿ok? Como dije, vamos a reducir el ancho de banda, lo vamos a dejar en 1200. O sea, los voy a recortar bastante para que no molesten. Obviamente la música va a estar toda filtrada, pero
todavía se va a seguir entendiendo. Cada una de las bandas, obviamente todas a la vez, produciendo esto. Entonces, voy a además poner cada una en una frecuencia a transmitir determinada. Vamos a poner esta, no sé, en 8000, esta en 14000 o no, 13000. No quiero irme muy arriba porque si no también, bueno, vamos a ponerlo por acá. Esta última estación tiene poca amplitud, entonces no se escucha tanto. A ver si puedo aumentar un poquito la ganancia. Tengo miedo de pasarme y de generar sobremodulación, pero bueno, ahí creo que estamos más o menos. Entonces se mezclan todas en la atmósfera, viajan por la atmósfera, rebotan en la atmósfera, pegan, y yo en mi casa con mi transmisor capturo todo con una antena, y después lo que voy a hacer es con un sintonizador, elegir cuál de estas bandas de frecuencia quiero escuchar. O sea, en azul está representado lo que estoy escuchando, lo que estoy tomando. Digamos, ahí estoy en mis frecuencias la primera estaba en 8000, 11000 y 4500. Entonces en 4500 más o menos tengo mi primera señal de radio, la segunda y la tercera. Y luego lo que hago es, como siempre, rectifico, ¿no? O sea, recorto toda la parte de abajo, me quedo solo con la de arriba, y luego filtro para quitar las ondas portadoras, ¿no? De los tres casos. Y esto lo escuchamos. Vamos a poner el sintonizador lejos primero. Ahí estoy escuchando la primera señal de radio. Voy a dar un poco más de volumen. Esta es mi otra emisora. La otra. Acá está la primera, la de acá abajo, ¿no? Bueno, por supuesto que llega distorsionado. Obviamente acá estoy haciendo algo en un rango de frecuencias muy acotado. Tengo un ancho de banda de 20K nada más. Esto en la radio AM, piensen que va desde, como dijimos, de 520 a 1610 kHz, o sea, es un montonazo. Obviamente acá transmiten muchas estaciones. Cada estación tiene un ancho de banda de 5 kHz, ¿no? Que es bastante más de lo que yo estoy haciendo acá. Yo acá estoy usando nada más que 1000, digamos, un K, o sea, reviento bastante la música. Originalmente 5 kHz era lo suficiente para poder transmitir voz y demás. O sea, piensen que el teléfono, por ejemplo, más o menos, incluso menos, creo que 3 kHz nada más tiene el teléfono, porque está solamente pensado para la voz. La radio, la voz y quizás eventualmente algo de música. Pero más allá de todo eso, el concepto es el mismo. O sea, y es increíble que con algo tan simple hayan podido idear esto que permitió todas las telecomunicaciones. O sea, hasta el día de hoy todo funciona basado en este mismo concepto, ¿saben? Una portadora y una moduladora. Incluso las señales de teléfono celular, teléfono móvil o Wi-Fi, todo funciona bajo el mismo concepto. Hay distintas frecuencias en distintas bandas, con distintos tipos de modulación, pero es básicamente eso. Así que bueno, hasta acá creo que fue suficiente. Espero que haya servido para entender conceptos de la electrónica y de las telecomunicaciones, que en realidad son todos conceptos que luego se aplican en la síntesis con otro fin. O sea, todo esto que hicimos acá es el nacimiento de alguna manera de la AM y es lo que se aplica en la síntesis por modulación de amplitud. Así que bueno, la próxima vamos a empezar con síntesis por frecuencia modulada, por FM, que es como la FM es una prima hermana de alguna manera de la AM, que también nace con las telecomunicaciones, también tienen un origen similar y que en sonido tuvo bastante popularidad en síntesis de sonido, ¿no? A partir de la aparición de un sintetizador que fue el Yamaha DX7 y el desarrollo que hizo John Chowning de cómo aplicar la síntesis por FM, cómo crear los algoritmos necesarios para utilizarlos de tal manera que pudieran servir para crear sonidos sintéticos. Bueno, hasta que llegamos entonces. Nos vemos la próxima.